Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del Laboratorio de Habilidades Contemplativas. Aquí les saluda Huicho. Acá le saluda Chema. Y pues bueno, estamos muy felices, Chema, hoy de traerles este otro tema. Vamos a estar platicando precisamente acerca de el yo observador. En algunas tradiciones se le llama el yo trascendental. Y pues esto desde la psicología contemplativa. Entonces, pues es un tema muy rico y queremos platicarles un poco acerca de las implicaciones que tiene para la psicología contemplativa y precisamente pues vinculado a prácticas como lo es la atención plena, el mindfulness o la meditación. ¿No? Así es. Entonces, bueno, vamos a abrir un poquito con una cita precisamente. La cita es de Hume que nos dice, cuando entro de la manera más íntima en aquello que llamo yo, siempre me encuentro con una u otra percepción particular, calor o frío, luz o sombra. Nunca me sorprendo en algún momento sin una percepción, y jamás puedo observar alguna cosa que no sea percepción. Esto nos lo dice el buen Hume y agrega, aunque existe algo a lo que llamamos yo, no existe una correspondencia entre ese yo y una realidad interna observable. Como en la teoría budista de los agregados, el yo es solo una colección de percepciones que reificamos. Empezamos fuerte Profunda, con profunda. profundo con lo que dice Hume y pues que es un filósofo que precisamente pues trata muchos temas humanos. Y creo que este es particularmente un tema muy interesante, es uno de los procesos de los que hablan diversas tradiciones o modelos, que especialmente es complejo, pero pues tratemos de hacerlo sencillo, ¿no? Eso que llamamos yo, por lo que yo entiendo con Hume, pues no es más que la suma de todas estas experiencias, ¿no? Un hilo conductor al que le ponemos un nombre, ¿no? Le ponemos un adjetivo cuando en realidad es un proceso, es un contexto, ¿no? Claro, claro. Es como una manera de sobresimplificarlo. Ahorita sobre la marcha, como lo has expresado, ven estas pulseritas que se arman con un hilo resorte y se le van agregando cuentitas, piedritas, adornitos. Y entonces eso definimos como esto es una pulsera. Pero eso que llamamos como una pulsera, en realidad es un conjunto de cuentas, de eslabones, de piedritas, de adornitos enlazados por un hilo que en el sentido pues de esta aterrizándolo pues a la cuestión del yo, ese hilo representaría la continuidad del hilo de de nuestra conciencia, mejor dicho, y entonces cada una de esas piedritas, cuentitas o adornitos finalmente son nuestras percepciones que concretamente obtenemos a través de nuestro cuerpo, a través de las sensaciones, a través de la distinción entre nuestras emociones, pensamientos y sensaciones, a través de los pensamientos mismos y a través de lo que no es redundancia, así tal cual es, a través de la conciencia misma, ¿no? Entonces, finalmente, lo que definimos como un yo es simplemente en esta metáfora muy generalizada, lo que definimos como yo es una pulsera que está centrada por un hilo, pero que finalmente se conforma de diferentes elementos perceptuales, ¿no? Claro, todas esas experiencias, ¿no? Los sentidos, los pensamientos, las emociones, las relaciones que hacemos, ¿no? Las asociaciones. Fíjate que esto que decías, Chema, como del fundamento que va desde el cuerpo, si tenemos suerte, como seres humanos, pues vamos a tener un cuerpo que se pueda mover, ¿no? Podemos caminar, podemos, si también somos afortunados, pues nuestros sentidos estarán intactos, podemos eh, sentir, podemos ver, podemos escuchar, podemos saborear, podemos oler, Ujú, ujú. ¿cierto? Entonces, toda esa es una parte de nuestra experiencia, un agregado muy importante. Detrás de eso hay también, pues, otra observación de aspectos internos, como podría ser nuestros diálogos internos, nuestras experiencias, nuestros recuerdos, pensamientos, impulsos,
la imaginación, las emociones, las sensaciones físicas. Y además, hay algo que está observando esas experiencias, ¿no? Algo que observa al cuerpo y también a la mente. Es a lo que nos referimos con este yo trascendental, una conciencia, como tú bien lo decías, de observación y también de lección. A lo mejor esto se vincula con otras cosas que hemos trabajado, ¿no? Con a dónde dirijo ese foco, esa luz que representa la conciencia. Es algo así. Y porque, pues en el mismo proceso, por ejemplo, cuando meditamos, cuando hacemos atención plena, pues lo vamos haciendo, digamos, pues con ciertos focos, ¿no? A la experiencia, a nuestra respiración, al cuerpo, un sentido, etcétera. Y nos podemos ir desidentificando, desapegando de algunas de esas experiencias. Y hay un único fenómeno que no podemos observar. Podemos observar nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, ¿cierto? Lo externo, ¿no? La experiencia interna, pero no podemos observar al observador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al menos no directamente, me atrevería a decir. Claro, por supuesto, como esta metáfora que sueles usar de la cámara o del espejo, ¿no? Tal cual, sí, pues es como si una cámara intentara voltearse sobre sí misma para ver su propia lente, pero en un sentido directo, ¿no? Es como si nosotros mismos intentáramos ver sin un espejo, sin una asistencia externa, nuestros ojos. No podemos ver nuestros ojos, a menos que tengamos un reflejo, ¿no? Y de la misma manera me atrevo a decirlo, no podemos observar nuestra conciencia de manera directa, a menos que tengamos el reflejo de nuestras percepciones, ¿no? Esto es bien interesante, ¿no? También esto en psicología se le ha llamado el problema duro del qualia, de la conciencia, ¿no? A ver cómo describes la cualidad de la conciencia hasta de un color. A ver, Claro, describe cuál es la cualidad del rojo, ¿no? La sí, rojez, lo que define la rojez en la experiencia. pues es obvio, el rojo, pues es rojo, ¿no? Ay, caray, perdón. El rojo, pues es ojo. No sé si quieres revisar ¿Que estemos enteros? que estemos Sí, enteros. estamos enteros. Creo que nos. Ay, disculpen el movimiento de repente. Pues el rojo, pues es obvio, esto es el rojo. ¿De qué otra cosa quieres que te lo explique? Rojo como... Y es que es la cuestión, no va a haber una definición propia del rojo a menos que lo comparemos. Rojo, pues como una manzana roja, rojo como la sangre, En relación a otros objetos, tal cual, ¿no? comparativamente hablando, ¿no? Sensoriales de nuestra experiencia, de las relaciones que nosotros formamos, ¿no? Incluso. Sí, fíjate que es un tema bien interesante porque pues termina apuntando a, podemos observar nuestro cuerpo a través de los sentidos, del movimiento motriz, nuestra mente. De hecho, Ujú. eso es algo que me gustaría que nos platiques un poquito, Chema, cómo a través de cierto entrenamiento mental podemos aprender a ver esto y finalmente eso nos da un sentido de yo trascendental, de yo como contexto, pero básicamente que pues no lo reifica, no es como que, y esto soy yo, sino al contrario, ¿no? El yo es ese campo, es ese contexto donde ocurren estas experiencias, está este proceso que es vivo, causal, interdependiente, transitorio, ¿no? Abierto, Ujú. es difícil decirlo un poquito con el lenguaje, pero básicamente se refiere a esta cualidad de la experiencia y de cómo lo vamos haciendo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo nos ayuda la meditación, el mindfulness, a poder observar esto o a practicar esto? Pues fíjense que bueno, retomando incluso esta última frase que retomas, pues observando, aprendiendo a observar de manera profunda. Me gusta hablar de la conciencia analógicamente como si fuese luz. Imaginémonos estando en un campo oscuro que no conocemos. Podemos tener... Ay, perdón. Salvo. Gracias, gracias. Podemos tener una fuente de luz desde una velita, un encendedor, ni siquiera la lámpara del teléfono, sino la pantalla del teléfono. No sé si han visto a veces a personas ahí prendiendo la pantalla y a ver qué hay, ¿no?
Puede ser una lámpara chiquita, o puede ser un reflector de esos que están hasta en campos de fútbol industriales, ¿no? Grado industrial. Digámoslo así, si tuviésemos posibilidad de elegir cualquiera de estos para iluminarnos en un campo desconocido para nosotros, ¿qué elegiríamos? Pues a lo mejor un balance en el sentido práctico entre lo portable, pero lo que ilumine. A lo que voy, el punto al que quiero llegar es que vamos a terminar eligiendo la mayor fuente de luz posible. Entonces, de la misma manera, nuestra conciencia funge a esta cuestión de la lámpara. La conciencia es la lámpara, ese yo trascendental, incluso simbolizado aquí en la gráfica que tenemos como una vela con una llama que irradia luz, es, eh, eh, es la idea, ¿no? La conciencia es esa fuente de luz que nos permite tener claridad. Si nuestra fuente de luz tiene pocas, imagínense una velita ya con de esas llamitas que parecen así chicharito y pues voy a ver poco, voy a ver sombras, voy a confundir cosas, voy a confundirme entre sensaciones, pensamientos, tal, voy a confundir la sombra de la ropa que está en la silla en la esquina de mi cuarto con una persona que me está observando, ¿no? Si tengo poca claridad, confundimos cosas, pa' pronto. Tal cual. No vemos con, valga la redundancia, con claridad, con nitidez. Mientras más fuerte la luz, es decir, mientras nuestra conciencia emane una mayor luz, entonces vamos a tener claridad entre nuestras sensaciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que sucede al exterior de nuestro cuerpo, lo que sucede al interior de nuestro cuerpo, lo que es un pensamiento y lo que es una percepción tal cual, la diferencia entre una interpretación y un hecho, ¿no? Y ya en la metáfora, aunque esté oscuro, voy a recordar, sí es cierto, hace rato dejé mi ropa, eso que parece una persona sentada en la esquina de mi cuarto, nada más es ropa, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y regresando al punto, ¿cómo la meditación nos ayuda? Pues observando, es decir, sentándonos, incluso lo podemos ver en la gráfica metafórica, entiendo que son unas manos juntas, el de en medio es como la silueta de la figura de meditación, ¿no? Y entonces arriba es como la vela. Digamos, sentémonos a hacer una vela. Incluso siguiendo la analogía de la vela, si nosotros movemos la vela en mano, imaginen que la tengo aquí en la mano y la muevo de un lado hacia otro, finalmente la corriente de aire va a impedir que, es más, hasta va a llegar un momento en el que la llama se va a apagar. Necesito que la vela esté firme en un lugar estable y en el cual puedan haber menos corriente de viento posible para que la llama entonces alcance su potencial. Pues así, ¿no? Permitiéndonos evitar, sabemos que es imposible a lo mejor tal cual impedir toda corriente de viento, literal o metafórico, pero sí, si nos damos el espacio, al menos un momento en nuestro día a día, para sentarnos como esa vela a permitir que la llama se avive, entonces de esa manera va a ser que nuestra conciencia poco a poco emane más luz en el sentido metafórico o analógico y entonces vamos a tener más claridad. ¿Y esto cómo? Observando. ¿Cómo avivo la llama de mi conciencia? Observando. Observando sin interpretaciones, sin juicios, sin dejarme llevar, ¿no? Claro, tal cual. Tiene que ver entonces con fortalecer, entrenar esa capacidad de conciencia, que hasta ahora has utilizado una metáfora que me parece muy buena, porque además nos da de alguna manera la comprensión de que hay una interacción, ¿no? Porque además, ¿dónde está el fuego, ¿no? Digamos ya hablando químicamente, pues el fuego no está en la vela, no está en el calor, sino que es una relación, ¿no? También Exactamente. además, ¿no? Exactamente, en el sentido estricto, pues sería una reacción química, ¿no? Que implica la integración de tres elementos básicos.
el combustible, la chispa y el comburente, es decir, la cera, la chispa que enciende el pabilo y el oxígeno alrededor. Y como tú bien dices, el fuego no está en la cera, el fuego está en la interacción entre estos elementos. Y nuestra conciencia, de la misma forma que no existe un yo, no existe algo dentro de mi cerebro que tú abras y entonces No, es todo, es tu relación de tu historia, tu contexto, tal cual, tus tal cual. percepciones, ¿no? El hilo del aprendizaje que has tenido, ¿no? Esta parte externa, interna, ¿no? Que bueno, eh, por eso les digo, es uno de los temas, es muy interesante, pero también tiene un grado de complejidad importante. Profundo y complejo, sí, tal cual. Es uno de los procesos que de hecho, a lo mejor, pues implican una comprensión de los aspectos básicos, ¿no? De la atención, por ejemplo, al cuerpo, la respiración, los fenómenos internos, ¿no? Cuestiones más complejas como una formación a lo mejor mental, ¿no? Una idea, un concepto, un sesgo. Ujú. Y finalmente hacia la cuestión de la observación misma, ¿no? Como proceso. Y pues Tal bueno, cual. aquí les traemos, para ejemplificarlo, ¿no? Ya hemos hecho, si nos siguen en redes, seguramente algún ejercicio, algo de este tema un poco, los modos de observación, ¿no? Ujú. Los modos de observación que básicamente se refieren a modos del yo, ¿no? El yo como contenido de la conciencia, es decir, ¿qué está iluminando ese foco? Por ejemplo, a lo mejor en mi conciencia, pues lo que hay en este momento es un libro, ¿no? Por ejemplo, pues el contenido que es este libro, ¿cierto? El contenido que es un pensamiento. ¿Qué está iluminando? Una parte de mi cuerpo. Estoy atendiendo a la sensación del dedo chiquito del pie, ¿no? En cómo se siente con el calcetín y el zapato puesto. Ujú. Entonces, lo primero es un contenido que nosotros vamos a estar observando. El segundo va a ser un proceso. Además, yo cómo me estoy relacionando con ese estímulo, con ese contenido. Pues yo, por ejemplo, el libro lo puedo leer. También puedo utilizarlo como pisapapeles, ¿no? También puedo, a lo mejor empezarlo a subrayar para estudiarlo. También puedo, es decir, tiene una función lo que yo estoy haciendo con el libro. Y finalmente, ¿quién observa? Ujú. ¿Quién decide lo que está haciendo con ese contenido? ¿Quién monitorea el vínculo, la forma de interpretarlo, la forma de, ¿no? Claro, exacto. ¿Quién ha aprendido o quién está decidiendo cómo relacionarse con ese estímulo? Y a lo mejor son tres procesos que parecen sencillos, pero la verdad es que son bien interesantes, ¿no? El contenido pueden ser estímulos, experiencias externas, ¿no? Por ejemplo, en el contenido, ahora yo les diría, a ver, traten de prestar atención al contenido de su oído. A lo mejor nos están escuchando, ¿no? Ese sería un contenido de su conciencia. ¿A dónde va? ¿A dónde están arrojando luz o dónde están concentrando su atención? Tal vez en este sentido de la escucha, si nos están oyendo. Proceso de acción, ¿qué están haciendo? ¿Están pensando? ¿Están reflexionando? A lo mejor lo tienen de fondo, ¿no? Simplemente cuando están lavando los trastes, ¿no? Ujú, ujú. Están a lo mejor juzgándonos, ¿no? Diciendo, ay, esos loquitos del centro, ¿no? Que están diciendo que quién sabe qué cosas, ¿no? ¿Qué están haciendo con ese contenido? Y finalmente, el tercer punto sería, ¿quién está observando? ¿No? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está escuchando? ¿Cierto? En relación a qué está escuchando, ¿no? Ujú. Son esos tres. No sé si lo he podido dar a lo mejor a entender. Sí, tal cual. Si lo he expresado bien, si a lo mejor, no sé, Chema, ¿quieres poner también, por supuesto, un ejemplo? En los procesos de acción también podríamos decir, de manera sencilla, pues hay varias direcciones, ¿no? A lo mejor yo puedo acercarme a eso que estoy iluminando en la conciencia, lo puedo tratar de evitar, puedo tener una actitud más neutral, Sí, claro. ¿cierto? O sea, además los procesos y los contenidos son complejos. Eh, Aunque lo estemos resumiendo en tres partes, la verdad es que, pues esto tiene su grado de dificultad, Sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y finalmente, como nota al pie, sobre todo en el último nivel del análisis, ¿quién observa? Pues creo que la respuesta más obvia sería, pues yo. Claro. Yo escucho, yo observo, yo veo, yo me relaciono, yo siento, yo olfateo, yo
tal, ¿no? Pero la cuestión es, bueno, ir más allá y quién es ese yo, qué o qué es ese yo. Y vamos, tampoco es necesario en este proceso de análisis, en esta invitación al ejercicio, tener una respuesta definitiva, ¿no? O definida, o no al momento. Hay ciertas preguntas que no necesitan tener una respuesta, al menos no de forma inmediata. Hay ciertas preguntas que incluso tienen una función contemplativa, ¿no? La duda no es negativa en sí misma. Hay dudas que sí, ciertamente son aflictivas, pero hay dudas que podríamos determinar como virtuosas o contemplativas. Y esa es la cuestión, ¿no? Como esta invitación, incluso pues, Huicho lo mencionaba en términos del sentido del oído y pues incluso podemos hacer ese mismo ejercicio en términos del sentido de la vista. ¿Cuál es el contenido de lo que estás viendo en este momento? Puedes estar viendo la mesa, la computadora, tu dispositivo, si estás lavando los trastes, si estás en algún otro lugar. Es decir, ¿qué puedes ver ahí donde estás en este momento? Y si quieres nada más para efectos de este ejercicio, simplemente etiqueta lo que ves. Es decir, etiqueto mesa, luz, cámara, computadora, mueble, libro, un ser humano. Etiqueta, simplemente. No lo juzgues, no lo evalúes, no digas, hay una mesa muy bonita, hay una computadora bien padre. No, no, no. Computadora, persona, mesa, silla, piso, cielo, árbol, zapato, ropa, lo que sea. Entonces, ahora sí, démonos cuenta cómo nos vinculamos con eso que estamos viendo. Si entonces, cómo responde tu cuerpo, qué pensamientos incluso surgen a partir de esto, ahora sí, interpretaciones. Ay, pues es que si nada más es una mesa, pero pues sí me gusta, la verdad es que está bien padre, quisiera una así en mi cuarto y tal. Esa es una manera de relacionarte, perdón, con el contenido de tu vista, de tu visión. Y entonces ahora, ¿quién observa? ¿Quién observa lo que estás viendo y quién observa la forma en la que te estás relacionando con lo que estás viendo? Exacto. ¿Quién elige, no? ¿Quién elige exactamente? ¿Quién elige ver lo que estás viendo? ¿Quién elige interpretar cómo lo estás haciendo? Entonces nota si la respuesta automática sea, pues yo Chema, yo Huicho, yo como tú lo quieras expresar. Pero entonces, ¿quién es ese yo? Y entonces, por un momento, sin necesidad de identificar cuáles son los elementos precisos, démonos cuenta que estamos ardiendo como esa llama. Es decir, nuestra conciencia nos está permitiendo iluminar este proceso que estamos teniendo en el momento, en esto que estamos expresando. Esa es la cuestión, esa es parte del ejercicio, darnos cuenta de que somos un proceso, eso que llamamos o etiquetamos como yo, porque por supuesto, hablando del ejemplo inicial de la pulsera, a la pulsera no le llamamos, no es pulsera, es un hilo que entonces está uniendo por el centro a un conjunto de cuentas con adornos y con piedritas. No, le llamamos simplemente pulsera. Es un mero convencionalismo. El yo, de la misma manera, no es más que un simple convencionalismo. Es una forma de hablar, a lo mejor de recuperar estas experiencias y referirnos a algo que estamos finalmente experimentando, Tal ¿no? cual. Vamos a decirlo de esa manera. Y pues bueno, que finalmente nos va a permitir iluminar ciertos aspectos, relacionarnos con ciertos estímulos, con cosas que ocurren. Y creo que esto es muy interesante, Chema, porque al final se traduce en la capacidad de ir entrenando estos aspectos, ¿no? Ujú, ujú. De distinguir los contenidos de los procesos y los procesos de la observación misma. Creo que si pudiéramos condensar, sintetizar mucho el entrenamiento que hace la atención plena, tiene todo que ver con estos tres procesos, estos tres escalones, estos tres, ¿no? Aunque hemos hablado de otros, ¿no? Como
pues esta cuestión virtuosa, ¿no? Ahí hemos hablado a lo mejor de aspectos más cualitativos de la conciencia, de los contenidos, ¿no? Pero finalmente creo que nos sirve una manera como de resumen o síntesis. No sé cómo lo pienses tú, ¿no? Sí, tal cual. Creo que es una manera esquemática de definir una cosa, así lo podríamos sí, sí, resumir, pues. Una cosa es lo que yo veo. Esto es una cosa. Otro elemento es la forma en la que lo estoy sosteniendo, me estoy relacionando con esta cosa. Y otra diferente es, convencionalmente hablando, yo que estoy viendo esta cosa y que estoy tomando esta cosa entre mis manos. Sí, estoy de acuerdo en que es un esquema concreto que a lo mejor no le hace justicia a lo mejor al grado de complejidad y de elementos que podemos disgregar y analizar, pero definitivamente es algo que es como una vía a nuestro interior. Al menos este esquema que tenemos es una vía, un camino o un método hacia la exploración en nuestro interior, ¿no? Claro, sí, tal cual. Y que finalmente va a estar relacionado, híjole, con un montón de aristas. Si nosotros logramos entrenar esto, pues bueno, generamos un vehículo, ¿no? En el que podemos explorar nuestras experiencias y, por supuesto, pues, de alguna manera desmenuzar, ¿no? En Claro. nuestra práctica. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Cuáles son esos contenidos finalmente a lo mejor en nuestra conciencia? Y cómo nos relacionamos con ello. Entonces, pues bueno, es un tema la verdad es que muy grueso, muy rico. Ujú. Podemos notarlo como cuál es el lugar de la observación, ¿no? Ese zorrito en la cueva que está a lo mejor asomándose, ¿no? Dicen los taoístas, como también una figura, el cómo intelecto, podríamos decir, esta conciencia y que además permite, de alguna manera, relacionarnos con lo que pasa de manera interna y de manera externa a nosotros. Entonces, bueno, pues yo creo que un tema particularmente importante, ¿no? A lo mejor se los platicamos así en cortito, pero pues saber todas las implicaciones que tiene, ¿no? Desde algo tan sencillo como, pues a lo mejor soy consciente de mi mano, ¿no? Noto mis dedos, noto la sensación interior de mi mano. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy notando la sensación física. Ujú. ¿Y quién lo está haciendo? Pues yo lo estoy haciendo en relación a esto que es mi mano, ¿cierto? Y creo que de esa manera podemos ir desmenuzando la experiencia, ¿no? Claro, y la idea sería ir haciendo este ejercicio. Ahí está, nuestra tarea está este ejercicio en 3 pasos. Escoge un objeto para observar. Observa después cómo te relacionas con el objeto y observa quién se relaciona con el objeto. Así, tanto que la idea es que lleves esta tarea cada vez más profunda. Ahorita lo hicimos de forma externa, hasta el contacto que acaba de expresar Wicho con la mano. Ahora, después con un pensamiento. Esto es un pensamiento y observo el pensamiento. ¿Qué estoy haciendo con él? ¿Qué estoy haciendo con el pensamiento? ¿Y quién está pensando y quién está observando el pensamiento? Y el último nivel sería, ¿quién soy yo? ¿Cómo me relaciono con quién pienso que soy yo? ¿O quién estoy considerando o interpretando que soy yo? ¿Y quién está definiéndose como yo? Ese sería el último nivel de reflexión. Vayamos escalonadamente. Irónicamente, mientras más subamos, más profundo vamos a alcanzar a ir, ¿no? Claro, y es interesante, ¿sabes? Porque termina siendo eh, esta especie de cualidad de conciencia en donde, bueno, pues yo no soy mi historia, ¿no? Ujú. No soy esos pensamientos, no soy esa emoción, ¿no? Tampoco soy esos diálogos, ¿no? Soy a lo mejor quien escucha, quien nota, quien elige dentro de estas experiencias y creo que es una pregunta, diríamos como fundamental, ¿no? Que apunta a los procesos de autoconocimiento, de despliegue y elección de valores. No lo sé, esto nos da muchísima tela
y creo que es uno de los fundamentos de lo que sería la contemplación, ¿no? Estos procesos de contemplación, de observación, de comprender esto que en psicoterapia se le llama el self, pues de otra manera, ¿no? Desde un punto de vista de la psicología contemplativa. Eh, Hemos hablado de la metacognición en otras ocasiones, es el darse cuenta que nos podemos dar cuenta, por ejemplo. Entonces, pues he ahí la, el punto sobre la I, ¿no? Podríamos decir, muy interesante a la hora de platicar Claro, claro. esto que es la atención plena. Y pues bueno, Pues con esto con esta claridad les dejaba. les dejamos, les queremos mucho, deseamos que sea de beneficio para su práctica y esto inicia cuando pues termina este video podcast. Entonces, pues nada, con el ánimo de poder dejarles esta herramienta, se despide de aquí Huicho. Y acá Chema. Y muchas gracias, nosotros conformamos este espacio con mucho cariño, con la mejor intención, ¿no? Ahí nuestras relaciones, pues que se pueda compartir, que se pueda aperturar acerca de hablar de estos temas, ¿no? Y por supuesto, pues tengan ustedes herramientas para poderlo hacer de manera más efectiva. Si les interesa la psicología contemplativa, ¿no? Dennos un likecito, síganos, reproduzcan. Y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.